Bien, señores, saludos. ¿Qué tal? Vamos a ver las funciones de base de datos. ¿Qué utilidad podemos hacer? ¿Cuáles son las ventajas y beneficios? Bien, escribimos es igual BD y encontramos que sí tenemos funciones de base de datos. Esa BD es de base de datos. ¿Y qué tenemos? Bueno, las funciones que comúnmente nosotros ya hemos usado. Máximo, mínimo, producto, promedio, suma, etcétera. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, vamos a utilizar la B de suma. En este caso vamos a ver cuál es la sintaxis. Bueno, tenemos dentro de la B de suma, tenemos la base de datos que vamos a hacer, o sea, cuál es la base de datos, el nombre del campo y el criterio. El criterio no es más que el encabezado o la fila de mi base de datos que pudiera tenerla en otro lado de la hoja, pero también lo que he hecho es que la he incluido en una hoja adicional para que sea más didáctico. Entonces, vamos a ver cómo podemos poner a funcionarla. Vamos a seleccionar esta tabla, vamos a ponerle un nombre, ¿verdad? Y lo podemos hacer dándole formato de tabla, pero igual también podemos renombrarlo. Entonces voy a escribir el nombre de tabla, se va a llamar tabla, enter. Perfecto, entonces vamos a hacer aquí pues la base de datos de sumatoria. Entonces escribimos es igual b de suma y me dice cuál es la base de datos. Entonces es la tabla. ¿Cuál es el nombre del campo que me interesa? Bueno, estamos haciendo una suma. Entonces, ojo, venimos a la base de datos y seleccionamos el campo del monto, que es lo que va a sumar, valores numéricos. Aquí no tenemos ningún valor numérico. Entonces, lo que me va a sumar es, le digo a Excel cuál es el nombre del campo que va a establecer en la columna. Punto y coma, en este caso es mi separador. Y ella me pregunta cuál es el criterio, o sea, qué criterio voy a seleccionar. Entonces, volvemos a mi hoja de criterios y selecciono dejando una fila, ¿verdad? Incluida para poder incluir los criterios que voy a utilizar. Vamos a verlo ahora en la práctica. Bueno, he terminado, cierro mi paréntesis y miren, observen cómo me trae un resultado normal ahí. Vamos a ver aquí, vamos a filtrarlo y ponerle diferentes campos en la base de datos para comprobar cómo nosotros podemos utilizar esto. Voy a ponerle un formato de peso, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Voy a traer la suma del mes de marzo. Escribo marzo y automáticamente me la actualiza. Si yo escribo aquí enero, automáticamente me la actualiza. Pero también yo pudiera hacer la condición y decir que yo quiero del mes de enero, pero también quiero de la sección de administración. Observen aquí, administración. Observen que no, me dice que no trae nada, pero ¿por qué? Si observamos, administración tiene la O va acentuada, entonces hay que tomar siempre eso bien en cuenta. Para nosotros evitarnos eso, y lo que podemos hacer es que donde va la O le ponemos un signo de interrogación. ¿Qué significa eso? Que no me importa si va acentuada o no, yo quiero que me lo excluya, ¿no? Entonces miren ahí como sí lo puede hacer. Importante este detalle aquí. Pero también pudiera ser otro criterio. Yo quiero que el responsable o el concepto sea maquinaria. También pudiera escribir maqui e incluirle, decir, rellénamelo de ahí para adelante, no me interesa o no me acuerdo cómo termina. Y observen cómo yo puedo rápidamente jugar con esto. Es importante esta función de base de datos. Si nosotros queremos comprobar, miren la versatilidad que tiene, vamos a comprobar esta suma con una función que es sumar si. Sumar si. Vamos a ver, el rango son todos los meses, ¿verdad? El criterio que sea enero. ¿Y cuál es enero? ¿Y cuál es mi rango de suma? Pues vamos a comprobarlo. Aquí está. Y observen que sí tenemos el mismo dato. El mismo dato, naturalmente, Excel no se va a equivocar, pero quise traerlo para que vean cómo nosotros lo podemos hacer. Ahora, aquí tendríamos que cambiar esto de forma manual. Sin embargo, yo solamente tengo que escribir aquí febrero.
y automáticamente puedo variar y decir yo quiero que me traiga de administración también. También puedo decirle asterisco y puedo automáticamente hacer un buen uso con estas funciones de base de datos. O sea que es muy interesante que podamos utilizarlo. También si queremos que sea la función o, simplemente deberíamos cambiar el criterio y seleccionar la segunda fila para que, pudiendo poner en la primera fila, si yo lo pongo los dos elementos en la primera fila, me hace la función i, pero si yo lo cambio, por ejemplo, escribo aquí la función, escribo administración y lo tengo incluido, pues voy a hacer la función o, me va a traer la sumatoria de los meses de febrero o que pertenezcan a la sección de administración. Así que muy bien, nos vemos en el próximo video.